y era una persona que amaba profundamente la cultura. Él también consideraba que el arte era sin duda una forma vital de expresión de libertad para el hombre. 3 meses después de desaparecer físicamente David Graeber, usted tiene que firmar la venta de papel prensa, el 2 de noviembre. Exactamente. Ya lo ha contado, pero a mí me parece que hace al relato que usted seguramente ofreció ante el juez Ercolini, repasar las circunstancias de esa firma casi decisiva, porque todavía faltaba otra, para entregar papel prensa a Mañeto y su gente. Yo concurrí el 2 de noviembre al Diario La Nación. Estábamos en un lugar muy amplio, pero que era un solo lugar, insisto, porque se cambió esto. Un lugar muy muy grande, donde los padres de David estaban en este sector y el hermano, y yo estaba en otro sector. ¿Los apartaban? Sí, del mismo lugar. Yo no sé por qué nos mandaron de esa manera, pero yo estaba solita, absolutamente solita, separada de todos. Y estaba sentadita en una sillita acá, con todo lo que sabía que esto significaba, y de golpe vino un señor que se paró al lado mío y me trajo los papeles y me dijo: firme, porque en esto va la vida suya y de su hija. Y era, sin duda, el señor Mañeto, a quien nunca pude sacar de mis pesadillas, porque mis torturadores, como ya dije, no se aproximaban a la mirada de este hombre. La mirada de Mañeto, quisiera realmente no verla nunca más, pero lo digo también porque cuando la gente hoy ve los diarios y ve las fotos de Mañeto, puede ver lo mismo que veo yo. Cualquiera que ve esas fotos y ve esa mirada, que se ha conservado, profundizado a través de los años. Entonces era una mirada que no había alternativa. Yo firmé sin mirar absolutamente nada. Pero necesitaban algo más. El 9 de marzo, 3 meses después, usted debió firmar lo que correspondía a su hija. Era un miércoles. Así es, y el lunes desaparecí. El 9 de marzo usted firma esos últimos papeles que ellos necesitaban, hicieron plincaja, y a partir de ese momento, 2 días hábiles después, porque hay un sábado y domingo en el medio, jueves, viernes, el lunes, ¿a qué hora recuerda usted el 14 de marzo la desaparecieron? Yo estuve al mediodía con el que era nuestro contador, el doctor Hugo Gani, y con el abogado de Clarín, que era el doctor Sofovich. En ese lugar, estábamos en un restaurante en la calle de San Martín y Córdoba. Él me cuenta toda una historia que a mí me interesaba, como me parecía que era la historia de la Argentina, cómo la señora había decidido y se había dejado aconsejar por los abogados con quedarse con el diario Clarín, como que él me lo explicaba para que yo comprendiera que ella había hecho el buen camino gracias a que le había hecho caso a sus abogados, mientras que la hija se había quedado con bienes de propiedades y entonces no había sido el mismo el camino económico de ambas. Después de decir eso me dijo: usted ahora tiene que salir de acá, y me señaló hacia afuera, hacia la calle Córdoba, y suba a... no me dijo ni barco, suba y váyase a Uruguay, y no vaya a buscar a su hija, usted se va de acá. De acá se va. Era un gesto humano de Bernardo Sofovich. No, yo en ese momento no sentí eso. Yo en ese momento sentí que me estaba amenazando nuevamente. Dije: ¿y ahora qué más? Entendí después que me estaba ayudando, pero ojalá me lo hubiera dicho. O sea, ojalá me hubiera dicho: mire señora, sí, no, era un límite que no podía pasar. Usted tiene su vida porque yo sé que esta noche usted va a desaparecer. Le digo porque en otros casos sí sucedió. En el caso de mi hermano sucedió que le dijeron que tenía que irse. Quizás usted esa mañana del 14 de marzo leyó los diarios que tenían esta tapa en el diario Clarín, una tapa que en la vida normal Videla inaugura la Conferencia Mundial del Agua, pero adentro Videla se permitía hablar de que la defensa de la libertad no había en la Argentina, fíjese cuánta hipocresía, Lidia Papaleo, no hay en la Argentina ningún preso por sus opiniones. Hablaban ese 9 de marzo de esta manera, y el 14 de marzo es el día en el que la secuestran. Un mes después,
Mire lo que eran los diarios. Usted estuvo un mes desaparecida. Al cabo de un mes, dan la noticia. En aquella época demoraban 30 días las noticias. Mire, son 15 los detenidos por el caso Greiber. Había pasado un mes, Lidia. 14 de marzo, 14 de abril. Y adentro daban cuenta de varios detenidos por subversión económica. Mire el grado de complicidad que tenían. Podían demorar una noticia durante 30 días hasta que finalmente los militares dijeran, bueno, ahora vamos a decir que la tenemos nosotros. Pero ¿qué había pasado antes del 14 de abril? El 7 y el 9 de abril, sin que usted lo supiera, antes de su declaración del 11 de abril, hubo reuniones que ahora conocemos a través de documentos que presentó nuestro colega Juan Alonso. Lo eligen como el enemigo deseado, es decir, un grupo de origen judío relacionado con capitales de la guerrilla peronista, en plena dictadura. Ese era el objetivo principal de la patota de Ramón Camps, designado por Videla. Y Videla también designa a un personaje ya fallecido, que es el general Oscar Bartolomé Gallino, un cuadro del ejército, mencionado por el comisario inspector Pellegrino Fernández, un hombre que fue muy valiente porque declaró ante los organismos de derechos humanos, y lo menciona Gallino como uno de los ideólogos de ese aparato represivo, desde mucho antes del 24 de marzo de 1976. Es decir, que no es casualidad que lo hayan nombrado a Gallino, que venía ya de reprimir a los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que habían intentado tomar el campamento de Monte Chingolo en el año 1975, en la Navidad del año 1975. Él mismo lo admite en el año 1991, el propio Gallino, en una entrevista que le da a la revista Todos Historia, admite claramente que masacraron a los sobrevivientes del ERP que habían participado en ese copamiento. Gallino es el inquisidor de la dictadura que pone Videla para interrogar a los Greiber y ser el relator oficial de esa investigación, de ese consejo de guerra trucho que le arma la dictadura a Greiber y a Lidia Papaleo. Entonces Gallino, como oficial instructor, se reúne con los directivos de La Nación, Clarín y La Razón, es decir, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Peralta Ramos, y Patricio Peralta Ramos, el 7 y el 9 de abril del año 1977, cuando Lidia Papaleo, hacía un mes que estaba detenida desaparecida y había sido vejada y torturada. ¿Para qué se reúne Gallino con estos personajes? Según ellos, para redactar sendos informes que tenían que ver con la adquisición del papel prensa y el capital accionario de la empresa. Eso lo dice claramente Gallino, lo dice el oficial instructor de la dictadura. Es decir, cuando el juez, si es que lo cita a declarar a indagatoria al señor Mañeto, le debería preguntar por qué se reunió con un personaje como Gallino en esas circunstancias cuando Lidia Papaleo estaba en un centro clandestino de detención. ¿Qué días? ¿Usted supo que había muerto Rubinstein, el secretario de su esposo? ¿Llegó a saberlo estando presa? Nosotros los que estábamos desaparecidos en ese momento lo sabíamos porque se lo habían llevado y uno escuchaba cuando se llevaban a alguien. Y además escuchamos cuando arrastraron el cuerpo sacándolo. O sea que sabíamos que el que había ido había muerto y sabíamos que el que había ido era Jorge Rubinstein. El accidente que había sufrido Rubinstein naturalmente fue un atentado contra él. Con resultados óptimos para ellos, porque Rubinstein queda gravemente lastimado y no vuelve nunca más a las empresas Greiber, a las empresas que se llamaban Egasa, ¿no? Y era el segundo de David, que no solo era elegido por David como segundo, era un hombre muy capaz, con toda una carrera en el mundo empresarial muy importante y que tenía características totalmente distintas a las de David. Era un hombre muy estricto, que tenía, él se quejaba de que David lo puenteaba, lo cual era cierto, porque David entraba y cualquiera que se le acercaba a hablar, él hablaba a todos, escuchaba a todos. Entonces lo eligió a Jorge, porque Jorge era una persona muy preparada, un hombre que además tenía unos principios, hoy que es el Día del Padre, un padre ejemplar, un hombre ejemplar, y
realmente él quería una empresa totalmente organizada y no quería vender las empresas. Ahora, ¿qué buscaban, Lidia? ¿Cuánta crueldad? Lo dejan muy herido en el atentado. Sabían que sufría del corazón y se les muere en la tortura. Porque no querían que hablara. Muy fácil. Lo matan, pero a conciencia de que lo están matando, sin duda, y cuando el accidente también lo quieren matar. Primero porque era la única persona que podía continuar manejando las empresas, porque era el único que conocía verdaderamente todo, no había ningún otro. Y segundo, porque este hombre sí quería continuar, no quería vender, quería negociar, seguir negociando y no vender. Era un hombre que pretendía que esto se continúe. Algunos pensarán que eran por interés propio, no lo sé, yo creo que él tenía razón en algunas cosas, pero que también con un criterio de realidad era absolutamente imposible. Cuéntenos un poco de la charla con el doctor Ercolini, que me parece puede ser una histórica figura para esta justicia que merece tantos reparos en este tiempo. Yo creo que el doctor Ercolini, estoy convencida, tiene absoluta conciencia del rol histórico que le toca desempeñar. Yo confío absolutamente en que esta vez sí, alguien que sabe claramente que está ante una verdad, con hechos, no con palabras, que tiene que tomar en su vida, es un hombre joven, con chicos, en este país que tenemos hoy, en esta democracia que vivimos, yo creo que él tiene todas las posibilidades y creo que las va a tomar seriamente. Me pareció una persona muy seria y que tiene conciencia de su rol histórico, ni lo dudo. Antes de ir a declarar ante el doctor Ercolini, un cierto temor de que se recorriera el camino del valor de las acciones y que eso fuera todo. ¿No fue así? No. El interés de los abogados que representan a la gente de Papel Prensa, que tienen apoderado Papel Prensa hoy, son profesionales obviamente de primer nivel, son abogados muy importantes que además son muy exitosos económicamente. Mis abogados son excelentes, pero no cobran estos honorarios, ¿no? Son gente toda muy preparada. La gente los abogados de la gente que está apoderada de Papel Prensa, el único interés que tuvieron en esta entrevista es demostrar, volver con el bailecito de los montoneros, etcétera, etcétera, del precio, de si yo participaba o no participaba. Entonces yo quiero que quede claro, yo iba todos los días a la oficina, pero era una persona que no estaba preparada, porque yo soy psicóloga, y nunca los números fueron mi fuerte ni nada por el estilo. Entonces yo iba todos los días a la oficina, absolutamente todos los días, y participaba de las reuniones. Pero dejaba que hablaran los que sabían, pero estaba. ¿Por qué? Porque me importaba cómo defender a mi hija, porque me importaba saber cómo íbamos a poder salir de esta situación, y el interés, volviendo a la reunión con Ercolini, de esta gente, es ver qué chicana encontramos para no hablar de Papel Prensa. Es decir, de hablar, y las otras empresas, y cómo era su situación económica en ese momento. Le dijo, la misma que tenía siempre. Es decir, al final, ya después de 6 horas y media de declaraciones, uno de los abogados, una persona que me han dicho que es un abogado muy preparado, me hizo una pregunta lamentable, es decir, y yo que no soy una persona que hago una carrera política, ni me interesa el futuro en sentido de proyecto de recuperar el dinero, sino que me importa esto, y lo repito todo el tiempo, y estoy en esta historia, para recuperar nada. Yo estoy escribiendo un libro, sobre mi marido, y lo estoy haciendo yo, ¿no? Lo estoy escribiendo yo para que se sepa la vida de Graeber, cuál fue y cómo fue, porque me di cuenta que después de todo esto hay que traer todo, ¿no? Hay que poner todo. Y entonces me preguntó una cosa que era como meternos en la revista del pasado, en Radiolandia, o sea, un chimento, una cosa que no tenía nada que ver con nada. Entonces yo, que sigo siendo la misma Lidia Papaleo de hace 30, 40 años atrás, le dije que lamentaba mucho que hiciera esa pregunta.